Buenas tardes, chicas y chicos. Lo que vamos a hacer hoy es una sesión de un ejercicio acerca de cómo encontrar una función inversa de otra. Entonces voy a poner la función a la que le vamos a encontrar su inversa. La función es f de x igual a 2 más raíz de 3 más x. Hay algo importante cuando les piden que busquen una función inversa de otra. Se está entendiendo que están tomando el dominio que hace que esta función sea 1 a 1 o inyectiva. De hecho, esta función, si quisiéramos calcularle su dominio máximo, que es una cosa que ya deberíamos saber, pues simplemente nos vamos a preocupar en esta parte, porque a lo que nos interesaría es que 3 más x sea mayor o igual que 0, es decir, que x sea mayor o igual que menos 3. El dominio máximo de esta función serían todos aquellos reales que sean mayores o iguales que menos 3. Eso quiere decir que es desde menos 3 cerrado a infinito. Todo lo mayor que menos 3, tomando a menos 3 como parte del dominio. Entonces, aquí, si ustedes recuerdan cuál es la gráfica de la raíz cuadrada, pues es una semiparábola, ¿no? Es una parte de una parábola que está acostada del lado del eje positivo de las x. Ahora, esta parte de 3, lo único que está haciendo es que la gráfica se mueva, y lo que vamos a hacer en unos momentos es dibujarla, y lo vamos a hacer utilizando una tabulación, ¿ok? El 2 solo va a hacer que suba un poco hacia arriba en el caso del eje de las y's, pero eso ahorita no va a ser importante, lo podemos hacer con tabulación. Lo que voy a hacer ahora es encontrar su inversa. Y si recuerdan de las clases pasadas, encontrar la inversa de una función inyectiva, pues nada más tiene que ver con un pequeño algoritmo que dice, tú vas a hacer f de x igual a y, y entonces lo que vas a tener es pues una función, ¿no? Donde la variable independiente es x y la variable dependiente es y, y lo único que vamos a hacer es despejar x. Y si ustedes se fijan, hay que hacer unas cuestiones de despeje muy sencillas, y dice que y menos 2 es igual a la raíz cuadrada de 3 más x. Recuerden, no olviden el objetivo, hay que despejar x, entonces lo que vamos es elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad. Obviamente la igualdad no se pierde. Y aquí lo que nos queda es y menos 2 al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 3 más x todo elevado al cuadrado. Y si recuerdan de nuestro primer parcial, esto es 3 más x nada más. ¿Ok? Entonces ya casi lo tenemos. Para despejar x solamente hay que pasar el 3 del otro lado con signo negativo, y lo que tenemos es x igual a y menos 2 al cuadrado menos 3. Ahora, la última parte del algoritmo dice que después de que despejamos la x, lo que hay que cambiar es las variables, es decir, vamos a cambiar x por y a y por x. Y si ustedes se fijan, pues no queda más que una función, nuestra inversa. Si despejamos bien, la inversa de esta función es x menos 2 al cuadrado menos 3. ¿Ok? Entonces lo que voy a hacer es dibujar estas dos funciones, y ya saben que el dibujo no es la verificación de que una es inversa de la otra. Ya saben que para verificarlo lo que tenemos que hacer es componer la función f con f a la menos 1, y nos tiene que dar también la identidad, y después la función f a la menos 1 compuesta con f, y nos tiene que dar otra vez la función identidad. Recuerden que la función identidad es la función f de x igual a x. ¿Ok? Bien, lo que voy a dibujar pues es esta función, la que está aquí, y ya dijimos que su dibujito es a partir de menos 3, y en menos 3, si nosotros evaluamos menos 3 aquí, esto se hace 0, la raíz cuadrada de 0 es 0, y más 2 es 2, entonces al punto menos 3 va a dar a menos 2. Y entonces, como queremos hacer una gráfica a través de puntos que sean exactos, pues podemos pensar que podemos aquí poner 1, ¿no? A donde manda el 1, obviamente manda, todos estos puntos tienen un valor aquí, pero el que da exacto, por ejemplo, es 1. Si tú metes a la función f de 1, ¿no? ¿Qué nos daría? Pues nos daría 2 más raíz de 3 más 1, y 3 más 1 es 4, y entonces esto es 2 más raíz de 4, y ustedes saben que la raíz de 4 es 2, y entonces 2 más 2 es 4. Entonces eso quiere decir que al 1 lo manda al 4, 1, 2, 3, 4. Y entonces tenemos así, y como decía yo, pues esta es una semiparábola que está acostada, pero está movida hacia la izquierda por este factor que es el 3,
por este número que es el 3, y luego el 2 lo que está haciendo es que la está subiendo 2 unidades sobre y. Y esta es la gráfica de la función que voy a poner, que es esta que está aquí. Esta es la función que tenemos aquí. Y la inversa la voy a hacer en otro color, que es la que está de este lado, la voy a hacer en un color rosa. Y entonces, pues nada, hay una cosa interesante. Lo que vemos aquí es que es x menos 2 al cuadrado menos 3. Lo que se ve aquí es que es una parábola. Y entonces las parábolas en general no son inyectivas 1 a 1 o 1 a 1. Pero si recuerdan, o sea, si ven la gráfica de esta función, de la primera función, su rango, es decir, los valores que toman y, se ve que es a partir de 2 para arriba. Entonces ahora, el dominio de esta función, de la función que está aquí, va a ser a partir de 2 para que pueda ser inyectiva. Y entonces vamos a ver si nosotros tenemos aquí el 2, ¿no? El 2 a dónde lo manda esta función. 2 menos 2 es 0, 0 al cuadrado es 0, y 0 menos 3 es menos 3. Y entonces esto lo manda aquí. ¿Ok? Y eso tiene sentido porque si recuerdan la definición de función inversa, dice si un punto, el menos 3,2 está en la función f, pues el 2, menos 3 debería ser punto de la otra. Aquí nos dice que el 2 menos 3 es entonces punto de mi gráfica. Obviamente, si nosotros hacemos ahora el 1, pues entonces metemos aquí el 1 y 1 menos 2 es menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 3 es 2. Y entonces esto va aquí, ¿ok? Sorry, esto no es 2, sería aquí 3, perdón. Entonces tenía yo 3 menos 2 es 1, 1 al cuadrado es 1, 1 menos 3 es menos 2, que es aquí. O sea, aquí había puesto 1, pero este es 3. Ok, lo mandó a este lado. Bueno, ¿y al 4 a dónde lo mandará? Bueno, pues aquí dice que 4 menos 2 es 2, 2 al cuadrado es 4, 4 menos 1, 4 menos 3 es 1, ¿no? Y esto lo manda aquí. Y si ustedes se fijan, pues esto es una parábola para acá. Y ahora, si nosotros trazáramos por aquí nuestra recta identidad, que es la recta y igual a x, que la tenemos por aquí, lo que veríamos es un espejo. Es decir, esta función es el reflejo de esta y viceversa. Este es el reflejo de esta a través del espejo que es la función y igual a x. Bien, bueno, para el examen sugiero lo siguiente. Cuando ustedes tienen que encontrar una función inversa una de otra, lo mejor es componerlas y verificar que las composiciones f con f a la menos 1 y f a la menos 1 con f, si hicimos bien el despeje, nos tiene que dar la función identidad. Bueno, muchas gracias por su atención. Nos vemos en las clases y en las asesorías online. Buenas tardes.